Buenas noches. Les habla el cronista de lo inexplicable. Bienvenidos a este consultorio de la memoria, a esta sala de espera donde aguardan las historias que la ciencia no ha podido diagnosticar. La medicina es uno de los grandes pilares de nuestra civilización. Sus practicantes, los doctores, son hombres y mujeres de lógica, entrenados para observar, diagnosticar y sanar el cuerpo humano. Se enfrentan a diario a la enfermedad y a la muerte, armados con el conocimiento y la razón. Son, en esencia, los soldados de primera línea en nuestra guerra contra el caos biológico. Pero, ¿qué sucede cuando la enfermedad no presenta síntomas conocidos? ¿Qué pasa cuando el mal que aqueja a un paciente no reside en sus células, sino en su alma o en el espacio que habita? ¿Cómo reacciona un hombre de ciencia cuando se enfrenta a un mal que desafía todas las leyes de la naturaleza que juró defender? Las crónicas que he reunido para Historias para no dormir provienen del mundo de la medicina. Son los testimonios de doctores que, en el ejercicio de su profesión, se toparon con heridas que no se ven, fiebres que no se miden y presencias que ninguna radiografía puede detectar. La siguiente historia es el testimonio directo de un médico llamado Eric, quien me contactó para compartir la experiencia que vivió durante su servicio social. Su relato es un ejemplo perfecto del choque entre la formación científica y las antiguas realidades que aún habitan en los rincones olvidados de nuestro país. Ocurrió en 1994, en un pequeño pueblo de Michoacán. Eric, con 24 años y recién egresado de la Facultad de Medicina, fue asignado a un consultorio rural. El lugar era una clínica que formaba parte de una vieja ex hacienda, un cascarón de adobe y piedra en medio de la nada. El médico pasante al que reemplazó, antes de irse, le dio una extraña advertencia. Durante la noche escucharía muchos ruidos. Eric, un hombre de ciencia, lo atribuyó a una broma o al simple crujir de un edificio antiguo. La clínica era su lugar de trabajo durante el día y su hogar durante la noche. Era un lugar solitario. Las primeras noches fueron tranquilas, pero pronto las palabras de su predecesor cobraron un sentido aterrador. Comencé a escuchar aquellos pasos de nuevo, me cuenta Eric. Eran pasos en el segundo piso, donde no había nada más que bodegas llenas de muebles viejos. A veces, los pasos eran acompañados por el sonido inconfundible de niños jugando, de risas y canicas rebotando en el suelo de madera. A pesar del miedo, Eric intentaba racionalizarlo. Pensaba en animales, en el viento. Pero el sonido era demasiado claro, demasiado humano. Un día, durante la consulta, recibió a una madre con su hijo de 5 años, un niño que sufría de un resfriado común. Mientras lo revisaba, la madre aprovechó para comentarle que el niño no dormía bien. Eric, siguiendo su protocolo, le preguntó directamente al pequeño por qué no podía dormir. La respuesta del niño le heló la sangre. Con una seriedad impropia de su edad, el niño le contestó que no podía dormir porque Angela no lo dejaba. Eric miró a la madre, confundido. Ella se encogió de hombros, como si hablara de una amiga imaginaria. Él, como médico, decidió no darle más importancia, asumiendo que era una fantasía infantil. Le recetó algo para el resfriado y se despidió. Esa misma noche, el horror se hizo personal. Eric estaba en su habitación, ordenando sus cosas para el día siguiente. Cerca de la medianoche, escuchó 3 toques secos y claros en el cristal de su ventana. Se acercó con cautela. La ventana daba a un pequeño patio interior, y allí, de pie, bajo la luz pálida de la luna, estaba el niño de la consulta. Pero no estaba solo. A su lado había una mujer alta,
vestida con un atuendo oscuro y antiguo. No podía verle el rostro, que estaba sumido en sombras, pero sintió una presencia abrumadoramente fría y hostil. Aterrado, Eric corrió hacia la puerta principal para confrontarlos, para ayudar al niño. Pero al abrir, no había nadie. El patio estaba vacío y silencioso. Pasó el resto de la noche en vela, con todas las luces encendidas, tratando de convencerse de que lo había imaginado. Al día siguiente, la madre y el niño volvieron a la clínica para una revisión. El niño parecía más animado. Eric, dudando si debía mencionar lo que vio, decidió callar. Pero fue el niño quien rompió el silencio. Mientras su madre hablaba con la enfermera, el pequeño se acercó a Eric y le dijo en un susurro: «Doctor Angela me contó que para visitarlo anoche dice que le tocó la ventana, pero que usted no le quiso abrir». En ese instante, toda la formación científica de Eric, toda su lógica y su escepticismo se derrumbaron. El miedo que sintió fue absoluto. No era la imaginación de un niño, era real. Angela era real y lo había visitado. Eric terminó su servicio social en esa clínica, contando los días para irse. Nunca volvió a experimentar algo tan directo, pero el sonido de los niños jugando en el piso de arriba se convirtió en una constante en sus noches. Aprendió a ignorarlo, a convivir con él. Me cuenta que esa experiencia lo cambió como médico y como hombre. Le enseñó que hay enfermedades que no aparecen en los libros de texto y presencias que ninguna ciencia puede explicar. Y que a veces la labor de un doctor en las comunidades rurales no es solo curar el cuerpo, sino también aprender a respetar los misterios que habitan en el alma de la gente y en los muros de los lugares olvidados. El relato de Eric nos muestra a un joven doctor enfrentado a lo inexplicable en un entorno rural. Pero el horror no es exclusivo de los lugares aislados. En los modernos y equipados hospitales de nuestras ciudades, donde la ciencia alcanza su máxima expresión, a veces se manifiestan males que desafían todo diagnóstico. La siguiente crónica, narrada por un cardiólogo, trata sobre un paciente, una enfermedad imposible y la aterradora revelación de que no todas las patologías son de origen orgánico. Esta historia me fue confiada por un amigo, un respetado cardiólogo de la Ciudad de México, a quien llamaremos Dr. Benítez. Es un hombre de ciencia, escéptico y riguroso, pero un caso, al principio de su carrera, lo dejó con una duda que lo persigue hasta hoy. Un hombre de unos 60 años, un empresario poderoso y acaudalado, fue ingresado en la unidad de terapia intensiva. Presentaba un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda y un deterioro generalizado que había avanzado a una velocidad alarmante. Lo que desconcertaba al equipo médico era la ausencia total de una causa subyacente. Sus arterias estaban limpias. No había evidencia de un infarto previo, ni enfermedades congénitas, ni infecciones. Físicamente, aparte del fallo de su corazón, el hombre parecía haber estado en buena salud. Sometieron al paciente a toda la batería de estudios imaginables: resonancias magnéticas, tomografías, análisis genéticos. Todo resultaba normal o no concluyente. Mientras tanto, el hombre se apagaba. Su cuerpo parecía estar consumiéndose desde adentro, envejeciendo a un ritmo acelerado. Los doctores, frustrados, se encontraban ante un muro. Como le ocurrió a la familia de Samuel en otro relato, sentían que nadie, ningún doctor, ni todo el dinero del mundo lo puede sacar de ahí. El doctor Benítez, entonces un joven residente, se obsesionó con el caso. Pasaba horas revisando el expediente, buscando una pista, una anomalía que hubieran pasado por alto.
Una noche, mientras estaba de guardia, la esposa del paciente lo abordó en el pasillo. Era una mujer elegante, pero sus ojos reflejaban un terror que iba más allá de la preocupación por la salud de su esposo. «Doctor», le dijo en voz baja y urgente, «ustedes están buscando en el lugar equivocado. El mal no está en su cuerpo. Se lo trajo de la casa». Benítez, pensando que la mujer estaba sufriendo un episodio de estrés agudo, la escuchó con paciencia. Ella le contó una historia que parecía sacada de un libro de leyendas. Le habló de la nueva hacienda que su esposo había comprado en el campo, un lugar con una historia oscura. Le dijo que desde que se mudaron ocurrían cosas extrañas, objetos que se movían, susurros en la noche y la sensación constante de ser observados por una presencia fría y maligna. Le confesó que su esposo, para adquirir esa propiedad, había hecho un trato con la dueña anterior, una anciana solitaria que la comunidad local consideraba una bruja. Él creía que la enfermedad de su esposo era una maldición, el cobro de una deuda. Benítez, por supuesto, no podía incluir maldición en el historial clínico. Agradeció a la mujer y atribuyó su historia al estrés. Sin embargo, sus palabras se quedaron grabadas en su mente. Unos días después, el paciente, en uno de sus pocos momentos de lucidez, tomó la mano del doctor Benítez. Sus ojos, hundidos y llenos de pánico, se clavaron en los del joven doctor. «El trato», susurró con un esfuerzo atroz. «Ella vino a cobrar, no me deja ir». Fueron sus últimas palabras. Falleció esa misma noche. La autopsia no reveló nada. La causa oficial de la muerte fue fallo cardíaco de etiología desconocida, un término técnico para decir que no tenían ni idea de qué lo había matado. El caso se cerró como un misterio médico. Una semana después del funeral, el doctor Benítez recibió un sobre en el hospital. No tenía remitente. Dentro había una única fotografía. Era una imagen de la fachada de una hacienda antigua y hermosa. Al dorso, una frase estaba escrita con una caligrafía elegante y temblorosa: «Hay deudas que la ciencia no puede saldar». Benítez me confesó que guardó esa fotografía. A veces, en la soledad de su estudio, la mira y se pregunta. Como médico, sabe que debe haber una explicación racional, un síndrome raro, un agente tóxico no detectado. Pero como hombre, la voz de la esposa aterrorizada y las últimas palabras de su paciente resuenan en su memoria. La experiencia le enseñó una lección de humildad. Le enseñó que el cuerpo humano es un territorio vasto y misterioso, y que a veces las enfermedades más terribles no se diagnostican con un estetoscopio, sino escuchando atentamente las historias de horror que los pacientes y sus familias susurran en los pasillos de un hospital. La medicina general se enfrenta a los misterios del cuerpo, pero la psiquiatría se adentra en un territorio aún más complejo, el de la mente humana. Un psiquiatra debe discernir entre la enfermedad y la simulación, entre la alucinación y la percepción. La siguiente crónica, reconstruida a partir de las notas de un médico, nos sumerge en uno de esos casos límite, donde la línea que separa la locura de una verdad sobrenatural se vuelve peligrosamente delgada. Esta última crónica es una investigación sobre un caso que ha adquirido un estatus de leyenda en ciertos círculos psiquiátricos de la Ciudad de México. Se trata de la historia del doctor Alarcón y su paciente más famosa, una joven a la que en sus notas se refiere únicamente como Aurora. La historia, reconstruida a partir de los diarios personales del doctor que su familia compartió conmigo, es un descenso a la aterradora ambigüedad que yace entre la psique y el espíritu. En la década de los 80, Aurora,
una joven de 20 años, fue ingresada en el sanatorio donde trabajaba el doctor Alarcón. El diagnóstico preliminar era esquizofrenia paranoide, con alucinaciones complejas. Aurora afirmaba ser perseguida por una entidad que ella llamaba la mujer del espejo. Según Aurora, esta mujer no era un reflejo, sino un ser distinto que vivía al otro lado de cualquier superficie reflectante. Espejos, ventanas, charcos de agua. La describía como una mujer horrible vestida de negro, con la piel pálida y los ojos completamente blancos. Al principio, la entidad solo la observaba en silencio desde los espejos, pero con el tiempo comenzó a hablarle. Le susurraba cosas terribles, secretos oscuros sobre su propia familia, y la incitaba a hacerse daño. El doctor Alarcón, un psiquiatra freudiano de la vieja escuela, abordó el caso como un claro delirio psicótico. En sus notas, teorizaba que la mujer del espejo era una manifestación de la sombra de Aurora, una proyección de sus propios impulsos reprimidos y su autoodio. Inició un tratamiento con psicoterapia intensiva y medicación. Durante meses, las sesiones continuaron. Aurora era una paciente inteligente y colaboradora, pero su convicción en la existencia de la mujer del espejo era inquebrantable. Sus descripciones de la entidad eran consistentes y llenas de detalles vívidos. A veces, cuando me estoy bañando y el espejo se empaña, le dijo a Alarcón en una sesión, ella escribe mi nombre en el vaho desde el otro lado. El doctor registraba todo con una objetividad clínica, pero en sus notas personales se percibe un creciente desasosiego. La lógica de las alucinaciones de Aurora era demasiado coherente. Y algunos de los secretos que la mujer del espejo le susurraba a Aurora sobre otros pacientes y personal del sanatorio resultaban ser inquietantemente ciertos. El punto de inflexión ocurrió durante la sesión número 44. Aurora llegó a la sesión en un estado de pánico extremo. Le contó al doctor que la noche anterior, la mujer del espejo había intentado cruzar. Estaba mirándome desde el espejo de mi armario, relató Aurora temblando, y puso su mano contra el cristal, y yo vi cómo su mano empezaba a hundirse en el espejo, como si fuera agua. Venía por mí, doctor. Quería cambiar de lugar conmigo. El doctor Alarcón, tratando de calmarla, le pidió que describiera la experiencia con más detalle. Fue entonces cuando Aurora dijo algo que rompió la coraza profesional del psiquiatra. Ella me dijo algo sobre usted, doctor. Me dijo que lo conoce desde que era niño. Me describió el ropero antiguo que había en su cuarto, el que tenía un espejo ovalado. Dijo que le gusta la cara que usted ponía cuando se despertaba de sus pesadillas. Dijo que lo ha estado esperando. El doctor Alarcón se quedó sin aliento. El ropero con el espejo ovalado era real. Era un mueble de la casa de su infancia. Un mueble que odiaba porque, de niño, juraba que a veces veía a alguien más reflejado en él. Un detalle que nunca había compartido con nadie. Las notas del doctor a partir de esa sesión cambian drásticamente. Su escritura se vuelve errática. La objetividad clínica desaparece, reemplazada por la duda y un miedo creciente. Comenzó a evitar su propio reflejo. Escribió sobre cómo, al afeitarse, le parecía ver una sombra oscura detrás de él en el espejo del baño. Dejó de dormir, atormentado por las mismas pesadillas que había tenido de niño. Su última nota sobre el caso de Aurora es breve y escalofriante. Aurora no está loca, o si lo está, yo también. La vi, anoche, en el reflejo de la ventana de mi estudio. Estaba allí, sonriendo. La mujer del espejo no es la sombra de Aurora, es la sombra de todos, y ahora sabe mi nombre. Esa fue la última entrada en su diario. 2 días después, el doctor Alarcón
fue encontrado en su estudio. Se había quitado la vida. En su escritorio solo había una hoja de papel con una frase repetida una y otra vez: no mires el espejo. Y Aurora, su destino es un misterio. Después de la muerte del doctor, fue transferida a otra institución. Los registros de su traslado se perdieron. Simplemente desapareció del sistema. La historia nos deja en el territorio más aterrador de todos: la incertidumbre. ¿Fue el doctor Alarcón víctima de una psicosis transferencial, arrastrado a la locura de su paciente? ¿O fue Aurora simplemente el portal a través del cual una entidad que había acechado al doctor toda su vida finalmente encontró el camino para cruzar? Es una pregunta que ninguna ciencia puede responder. Los doctores, en su búsqueda de la certeza, a veces se encuentran con la ambigüedad más absoluta. Las historias de esta noche nos han mostrado los límites de la ciencia frente a males que no siguen las leyes de la biología o la psicología. Nos recuerdan que el cuerpo y la mente son territorios donde lo inexplicable puede, en cualquier momento, manifestarse. Quizás la próxima vez que se sientan enfermos, no solo deban prestar atención a sus síntomas físicos, sino también a la atmósfera de los lugares que habitan, a sus sueños, a los miedos que no se atreven a nombrar. Si usted, como profesional de la salud o como paciente, ha vivido una experiencia que desafía el diagnóstico, le invito a que comparta su testimonio. Este archivo es un lugar para todas esas historias que se quedaron sin expediente. Suscríbase y active las notificaciones. La noche está llena de misterios y nuestro trabajo es intentar, al menos, nombrarlos. Les ha hablado el cronista de lo inexplicable. Que gocen de buena salud, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Buenas noches.